estimados participantes. ¿Saben ustedes que entre miles de derechos posibles existe uno que es el rey de todos los derechos reales, el derecho fundamental por excelencia? Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre el derecho de propiedad. Vamos a empezar con este módulo 2 al estudio de los derechos reales y en específico el derecho de propiedad. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en nuestro encuentro? Vamos a ver primero todas las generalidades sobre el derecho de propiedad. Vamos a hablar sobre los modos, cómo se puede adquirir la propiedad, los modos cómo se puede extinguir o las maneras como se puede extinguir ese derecho de propiedad y vamos a hablar de la defensa del derecho de propiedad, es decir, cómo podemos los propietarios o cómo nosotros como abogados podemos defender a los propietarios frente a las perturbaciones de terceros. Fíjense ustedes, se considera desde el punto de vista de la doctrina que el derecho a propiedad es el derecho real por excelencia, porque hablamos de derechos reales. En el encuentro pasado estuvimos conversando sobre qué significan los derechos reales y son todos aquellos derechos donde hay una relación de tipo patrimonial entre un sujeto y un objeto, de tal manera que ese sujeto puede ejercer cierto tipo de facultades con respecto a ese objeto. Bueno, el derecho de propiedad es el derecho real donde se concentran todos los atributos, donde se concentran todas las facultades que un sujeto puede ejercer sobre un objeto. Y fíjense ustedes que es tan importante ese derecho de propiedad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 consideró al derecho de propiedad como un derecho humano, pues todos los seres humanos tenemos el derecho de adquirir aquellos bienes que sean necesarios para nuestra existencia, para nuestra protección, para nuestra salud, para nuestra vida diaria. Y así fue recogido además en la Constitución Nacional en 1999, el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica: se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Bueno, esto puede tener distintas aristas y distintas observaciones de lo que puede o no pasar en la realidad. Nosotros acá nos vamos a quedar con lo esencial de este artículo. En este artículo primero se establece que la propiedad es una garantía, es decir, está garantizada desde el punto de vista constitucional. Además, la misma Constitución me señala cuáles son los atributos de ese derecho a propiedad cuando me habla del derecho a uso, goce y disfrute y disposición de los bienes. Y además me dice que este derecho de propiedad va a tener ciertas limitaciones por causa de la utilidad pública o del interés social. Pero ¿qué es o en qué consiste ese derecho de propiedad? Bueno, Justiniano, recordemos primero que estas instituciones provienen del derecho romano. De allí pasaron al derecho francés, al derecho italiano, al derecho español y llegaron aquí a América con la colonización y la conquista. Entonces, Justiniano consideraba que el derecho a propiedad era la plena res impotesta, es decir, un derecho absoluto para hacer lo que el ciudadano romano, porque recuerden que los que tenían plena capacidad en Roma eran los ciudadanos romanos, para que el ciudadano romano pudiese hacer con sus cosas, con sus bienes, todo lo que quisiera: tierras, esclavos, animales, edificaciones, etcétera, etcétera.
Sin embargo, los posglosadores, que fueron los consiguientes a este código de Justiniano, este código justinianeo, consideraron el derecho de propiedad desde el punto de vista de sus atributos, es decir, el uso, el goce y la disposición de los bienes. Consideraron que había propiedad cuando se englobaban esos elementos o esos atributos. De ahí el Código de Napoleón en 1804, luego de todos aquellos sucesos de la Revolución Francesa y de los derechos del hombre y del ciudadano que todos conocemos y que vamos a seguir viendo a lo largo de nuestra carrera, consideró en oposición a los derechos de los reyes que la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de un bien, pero con las limitaciones que establezca la ley, para limitar ese derecho real que tenían los reyes, los emperadores, etcétera, etcétera, en contraposición a los derechos de otros ciudadanos. En Venezuela, ya nosotros como acabamos de ver, en la Constitución Nacional, el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, sino que es un derecho que está limitado por causa de la utilidad pública o por el interés social. En el artículo 545 del Código Civil, por aquí les muestro mi Código Civil viejito con el que yo estudié desde que empecé a estudiar en la universidad y todavía lo tengo, está definido lo que es el derecho de propiedad, dice el artículo 545. La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Entonces nosotros aquí observamos que estamos tomando, nuestra ley tomó ese principio del Código de Napoleón de 1804 y lo trasladó al Código Civil. ¿Cuáles son las características que tiene el derecho de propiedad? Primero, el derecho de propiedad es un derecho pleno, es un derecho soberano, es un derecho total, es el derecho real que contiene todos los atributos con respecto al objeto del cual se ha apropiado su titular, con la excepción que está establecida en el 547. Dice el artículo 547, nadie puede ser obligado a ceder su propiedad ni a permitir que otros hagan uso de ella, sino por causa de utilidad pública o social, mediante juicio contradictorio e indemnización previa. Entonces aquí estamos nosotros viendo en el Código Civil el principio que limita el derecho de propiedad, porque aunque es un derecho soberano, aunque es un derecho pleno, debe respetar la utilidad pública y debe respetar aquello que nosotros, aquel aforismo del que siempre hablamos, que mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Entonces, no por el hecho de tener la propiedad de un bien, podemos ejercer abusivamente ese derecho en detrimento de la sociedad. Entonces, estas son las limitaciones que pueda tener ese derecho. Limitaciones legales, por supuesto. Además, es un derecho exclusivo o excluyente, porque los terceros no tienen nada que ver en el ejercicio de mi derecho de propiedad. De hecho, la ley contempla más bien la protección del derecho de propiedad contra actos de terceros que vamos a ver más adelante. Es un derecho perpetuo porque subsiste durante toda la existencia de las cosas, o sea, solo se extingue, entre otras cosas, por la extinción de la misma cosa o del mismo bien, y además ese derecho puede ser heredado, lo hemos visto en los casos de herencia. Es un derecho elástico porque los derechos de propiedad, los derechos del propietario, se pueden ampliar o se pueden comprimir. Por ejemplo, cuando yo doy en arrendamiento un inmueble que me pertenece, yo estoy cediendo el uso y disfrute de ese bien, de tal manera que mi derecho a propiedad sobre él está comprimido. Solamente puedo tener el derecho de disposición, pues los otros atributos están en manos en ese momento del arrendatario. Pero cuando el arrendatario me entrega de nuevo el bien, cuando finaliza el contrato de arrendamiento, entonces mi derecho nuevamente se amplía. Es un derecho autónomo porque no requiere de la existencia de otro derecho. Por ejemplo, hay derechos reales de garantía, como el derecho de hipoteca, que requiere para su subsistencia la existencia de una obligación
que da lugar a esa garantía. Entonces, el derecho a propiedad es un derecho autónomo y además es un derecho de carácter absoluto o erga omnes. Y esto significa que ese derecho a propiedad, cuando ha sido derivado de un hecho, de un acto legal, con las formalidades que puede tener cada especificación, cada tipo de contrato, porque cada tipo de contrato puede tener diferencias, aunque sean todos traslativos de propiedad, se puede oponer frente a cualquiera, frente a los terceros. Eso significa carácter absoluto o erga omnes, que es oponible en los casos que ya vamos a ver frente a terceros. Ese derecho de propiedad además tiene dos elementos importantes. Tiene un elemento subjetivo y tiene un elemento objetivo. Cuando nosotros estamos viendo en el encuentro pasado el objeto de los derechos reales, el sujeto de los derechos reales, tiene que ver con estos elementos. Entonces tenemos un elemento subjetivo que son aquellas personas, aquellos sujetos de derecho que componen esa relación jurídica que se da en el derecho de propiedad. Entonces tenemos un sujeto activo de ese derecho de propiedad que es el titular del derecho de propiedad y tenemos un sujeto pasivo que son todos los terceros que no son titulares de ese derecho y que mientras no ocurra una perturbación no se van a individualizar. Es decir, que mientras no ocurra cualquier tipo de perturbación, los sujetos pasivos son todos los terceros que no tienen que ver con esa titularidad del derecho de propiedad. Además, por supuesto, tiene un elemento objetivo que nosotros vimos cuando en el encuentro pasado estuvimos hablando de las cosas y de los distintos tipos de cosas, etcétera, etcétera. Y son precisamente todas las cosas que son apropiables, que son determinadas o determinables, que son además de carácter lícito, porque no podemos hablar de una propiedad lícita cuando hablamos sobre bienes que están fuera del comercio, que son de prohibido tráfico, etcétera, etcétera. Incluso podemos hablar en este caso de los bienes incorporales, como la propiedad intelectual. Nosotros vimos, y ustedes, muchos de ustedes me colocaron a los ejemplos de las distintas clasificaciones de los bienes, como ejemplo de bien incorporal, los bienes que provienen de la propiedad intelectual. El derecho de autor, las obras del ingenio, etcétera, etcétera, la propiedad industrial. Entonces hemos venido hablando de lo que es el derecho de propiedad, cuáles son los elementos que tiene ese derecho de propiedad y hemos dicho que en nuestro derecho la propiedad está definida en nuestra ley, en nuestro Código Civil, incluso en la Constitución, por sus atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Estamos hablando del uso, goce y disfrute y disposición. Entonces tenemos en primer lugar la disposición o lo que se conoce como el ius abutendi. Ese ius abutendi tiene dos elementos. Tiene la posibilidad de la disposición material, porque yo puedo hacer sobre mis bienes con las limitaciones establecidas en la ley, cualquier obra sobre ellos. Puedo dividirlos, puedo establecer linderos, puedo grabar, consumirlos, puedo modificar la estructura de esos bienes, incluso destruir mientras no le haga daño a nadie. Puedo destruir un bien porque puedo derrumbar de repente un edificio para construir otro o derrumbar una pared de mi casa o un cuarto de mi casa para construir otra, siempre y cuando pues yo tenga los permisos correspondientes y las limitaciones que me establece la ley. Además de esa disposición material, también tenemos una disposición jurídica. Entonces podemos enajenar, ceder, grabar, abandonar los bienes, y abandonarlos no significa echarles candado e irnos y cerrarlos e irlos o dejarlos en la calle. El abandono legal es esa figura cuando el deudor entrega sus bienes, deja sus bienes en beneficio de sus acreedores porque no tiene liquidez con la cual pagar una. Incluso podemos limitar o transformar esa cosa donde ello sea permitido, transformar una casa en un edificio, transformar una casa vieja en un estacionamiento, etcétera, etcétera. Y puedo hacer el documento, el contrato correspondiente
para esa mejora o esa modificación. Y eso es la base de todos aquellos contratos de construcción, todos aquellos contratos de mejora que son el día a día de nosotros los abogados. Luego tenemos aquí el ius utendi, que es el atributo del uso, y el ius fruendi, que es el atributo del goce. Entonces, el uso es la facultad, por supuesto, de utilizar las cosas, de servirse personalmente las cosas, servirme de este código porque me sirve para estudiar, me sirvió para estudiar y me sirve ahora para trabajar. Y el goce, que es el derecho de tomar los frutos naturales o civiles de las cosas. Y vamos a detenernos aquí un momento. Todo bien puede producir frutos. Si yo tengo una siembra de hortalizas, esa tierra me genera esos frutos que son las hortalizas. Si tengo ganado, los terneros que produzca ese ganado, los becerritos que produzca ese ganado, también son frutos de esa propiedad que yo tengo, porque ya dijimos que los animales semovientes se consideran como bienes a los efectos de nuestro Código Civil y de varias cosas como por ejemplo la responsabilidad civil. Eso es lo que nosotros llamamos los frutos naturales. Los frutos civiles son aquellos que no provienen de la naturaleza, vamos a llamarlo así, sino que producen los bienes por otras circunstancias. Por ejemplo, los cánones de arrendamiento que yo cobro en un edificio, si tengo varios locales, los cánones de arrendamiento son los frutos que producen esos bienes. Por lo tanto, se consideran frutos civiles de esas cosas. Entonces, para tener claro lo que son frutos naturales y los que son frutos civiles. Bueno, el goce implica el derecho de tomar los frutos naturales y los frutos civiles de las cosas que nos pertenecen, por supuesto, en propiedad. ¿Y hasta dónde se extiende ese derecho de propiedad? ¿Mi derecho de propiedad es eterno o mi derecho de propiedad es ilimitado? Esa es la palabra correcta, ¿es ilimitado o tiene limitación? Bueno, el derecho a propiedad se limita a la cosa, ¿verdad? Respecto de la cual me he apropiado, tengo un derecho real de propiedad. A todo lo que ella produce, que acabamos de decir que se llaman frutos naturales o frutos civiles, dependiendo del caso, a lo que se le una a ella en calidad de accesorio y de forma inseparable. Y aquí vienen los ejemplos esos de los bienes o las cosas accesorias y las cosas principales. Fíjense ustedes, el ejemplo clásico es el ascensor en un edificio. El ascensor de un edificio es un bien inmueble por su destinación, porque está unido a ese edificio de forma inseparable. Para yo después sacar ese ascensor, debo romper ese lugar, esa fosa de ese ascensor, de tal manera que se va a deteriorar el bien. Entonces, en ese caso, es parte de ese bien. Ese ascensor va a ser parte de ese bien. Eso me permite además que yo pueda establecer los linderos de ese bien, como está en el artículo 49, dice aquí, 549, perdón, del Código Civil. La propiedad del suelo lleva consigo la de la superficie, entonces allí nos guiamos por los linderos para saber cuál es la superficie. Y de todo cuanto se encuentre encima, por ejemplo, un árbol, árboles, casas, edificios, cualquier construcción, o debajo de ella, salvo las limitaciones que están en leyes especiales. Por ejemplo, por eso ustedes ven derecho minero, porque sabemos que por la ley de minas, si en nuestro suelo aparece una mina de, qué sé yo, de carbón, de plata, de cualquier, incluso un pozo de petróleo, no es como en otros países que nos volvemos millonarios porque somos dueños de ese pozo de petróleo, no. Todos los bienes, todo lo que son los yacimientos, y lo vimos en el encuentro pasado, y los productos de esos yacimientos pertenecen al Estado venezolano, no forman parte del derecho privado, sino que es un bien público de uso privativo del Estado. Ahora bien, ese derecho de propiedad debe tener ciertas formalidades o debe cumplir ciertas formalidades, aunque puede provenir de un contrato consensual, lo vamos a ver cuando veamos la materia de contratos y garantías.
Esos bienes, ese derecho de propiedad requiere ciertas formalidades. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles, es necesario su inscripción en el registro correspondiente a la ubicación de ese inmueble a los efectos de producir ese atributo o ese elemento erga omnes que tiene cualquier derecho a la propiedad en el caso de los inmuebles. Y en el caso de los muebles, la posesión vale título. Es decir, cuando yo compré este código, nadie, a lo sumo, alguna factura me darían. A lo sumo, simplemente pagué el precio y me fue entregado. No hubo que hacer ninguna escritura, no hubo que registrar, no hubo que autenticar ningún documento, porque en ellos, en los muebles, la posesión vale título. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que tener cuidado porque hay algunos muebles, como en el caso de los vehículos de cualquier clase, que pueden tener unas formalidades especiales para demostrar quién es su propietario, sobre todo a los efectos administrativos, a los efectos de establecer la responsabilidad civil que de ellos, de la titularidad de esa propiedad sobre ellos, se puede generar. Entonces, hay que estar pendiente. La regla general es que en los muebles la posesión vale título, pero hay algunos casos excepcionales donde esto se puede ver modificado. ¿Y cómo adquirimos ese derecho de propiedad? Bueno, el artículo 796 tiene la clasificación legal de los modos de adquirir la propiedad. Vamos a leer ese artículo 796. La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y demás derechos se adquieren y transmiten por la ley, por sucesión y por efecto de los contratos. Puede también adquirirse por medio de la prescripción. Pero existen otras formas u otros modos de adquirir la propiedad que están establecidos en la doctrina y que no están en esta clasificación, pero que tienen regulación legal, que son la accesión y la ocupación. ¿Ok? Vamos a ver la clasificación de la doctrina. Tenemos modos originarios de adquirir la propiedad y tenemos modos derivativos de adquirir la propiedad. Entonces, en los modos originarios es cuando los bienes no son de nadie o aun cuando no siendo de nadie, la transmisión de esos bienes no es de manera espontánea, sino que ocurre por una situación externa donde no entra la voluntad de las partes. Entonces así tenemos el derecho de accesión, que es cuando dos lotes de terreno se unen por una circunstancia especial de la tierra, por algún movimiento, o porque yo adquiero el terreno continuo, de tal manera que ahora los dos van a formar un solo cuerpo. La ocupación, que está en el artículo 797, que dice, las cosas que no son de la propiedad de nadie, pero que pueden llegar a serlo de alguien, se adquieren por ocupación. Tales son los animales que son objeto de la caza o pesca, el tesoro y las cosas muebles abandonadas. Ustedes han visto por allí en las redes sociales que gente que está en otros países encuentra cosas que dejan los dueños en la calle para que pues, el que los necesite se sirva de ellas y consiguen televisores, y consiguen bicicletas, y consiguen colchones, y consiguen mesas, bueno, etcétera, etcétera. Eso es la ocupación, tomar esas cosas, los animales de caza y pesca que sean silvestres, no el caso de las chamas que están en su sitio, en su criadero, ese no es ocupación, eso será hurto en tal caso o robo, no sé, algún hecho delictivo, ¿ok? Son los animales que están de manera silvestre. Otro caso de modo de adquirir la propiedad originario es cuando los poseedores de buena fe hacen suyos los frutos. Acordémonos que vamos a ver cuando veamos la posesión que los poseedores de buena fe son aquellos que tienen justo título. Dice el artículo 90, el poseedor de buena fe hace suyos los frutos y no está obligado a restituir, sino los que percibiere después que se le haya notificado legalmente la demanda.
Y por último, tenemos como modo originario de adquirir la propiedad, la prescripción adquisitiva o usucapión. No lo vamos a ver aquí, sino que lo vamos a ver más adelante, lo que es el derecho a prescripción, pero la prescripción adquisitiva es una forma de adquirir por el transcurso del tiempo, y es por el transcurso que va a establecer el lapso de tiempo y las formalidades que establezca la propia ley. En contraposición los modos originarios están los modos derivativos, y esos son los modos donde las partes tienen una relación previa al traspaso o a la transmisión de la propiedad. Entonces esto sucede en los contratos y sucede en las sucesiones. Hay una relación previa entre el titular del derecho a propiedad y el nuevo adquirente de ese derecho a propiedad. Igualmente hay modos de adquirir la propiedad voluntarios y no voluntarios. Entonces, en los modos voluntarios, por supuesto que la adquisición proviene de la voluntad, del consentimiento del titular original. Por ejemplo, en los contratos de compraventa, la permuta, la donación, la dación en pago. En todos esos casos, dación en pago es cuando yo doy en pago un bien para liberarme de una obligación. En eso consiste la dación en pago. Es voluntario, nadie me está obligando, sino que yo lo estoy haciendo voluntariamente. Y los no voluntarios, los ejemplos son la sucesión, por supuesto, porque pues, no es voluntad de nadie morirse, salvo casos excepcionales, pero que no vamos a tocar acá. Y la expropiación por causa de utilidad pública tampoco es voluntario, debo transmitir obligatoriamente porque en mi terreno apareció un pozo petrolero. Entonces, el Estado, previo al juicio correspondiente y previo al pago correspondiente, el pago legal, le tengo que transmitir la propiedad al Estado venezolano. Otro modo, otra clasificación, por acto entre vivos y por causa de muerte. El mismo nombre lo dice. Por acto entre vivos es cuando se hace la transmisión de esa propiedad en vida, por un contrato. Por ejemplo, le vendí el carro a X a través de un contrato de compraventa. Y por causa de muerte, pues es todos los actos que ocurren luego, posterioridad a la muerte del titular, como por ejemplo las herencias o los legados. Otra clasificación, a título universal y a título particular. En el caso de la adquisición a título universal es cuando se adquiere una universalidad de bienes, es decir, una masa de bienes o una parte alícuota de ellas, como pasa en los casos de las sucesiones. Los herederos tienen un derecho alícuota cada uno y la ley establece cómo es el orden de suceder y cuál es la porción de cada uno de los herederos. Ojo, estamos hablando aquí de las herencias donde no hay testamento. Eso es otra situación, ¿ok? Y a título particular, cuando lo que se adquiere es un bien que está identificado, determinado o determinado. Otra clasificación, a título gratuito y a título oneroso, los modos o la forma de adquirir la propiedad a título gratuito es cuando se recibe la propiedad sin dar ninguna contraprestación a cambio, como en el caso de las donaciones. Y a título oneroso es cuando el que está transmitiendo la propiedad, el titular que está transmitiendo la propiedad, va a recibir una contraprestación por el hecho de hacer esa transmisión, como en el caso de la compraventa. ¿Y cómo se extingue ese derecho de propiedad? Nosotros dijimos en la primera parte que el derecho de propiedad es perpetuo. Es decir, si no ocurre ninguna de estas circunstancias que vamos a nombrar en este momento, nuestro derecho perdura durante toda la vida útil de las cosas, más que nuestra vida civil, durante toda la vida útil de las cosas. Y si esa vida útil de las cosas traspasa nuestra vida civil, ese derecho de propiedad va a pasar a nuestros herederos. Eso significa que es perpetuo. Pero hay casos en donde ese derecho de propiedad puede extinguirse. Puede extinguirse por actos entre vivos, como por ejemplo la enajenación o la venta de cualquier manera, la cesión de derechos, etcétera, etcétera. O puede extinguirse mortis causa, es decir, se extinguió para mí porque mi vida civil terminó, pero pasó
a mis herederos, que es el caso de la sucesión. También puede ser por la pérdida o la destrucción material de las cosas. Si dejé aquí en la sede de la universidad mi código y alguien se lo encontró y se lo llevó y no me lo regresó, perdí la propiedad. ¿Por qué? Porque dijimos que en los muebles la posesión vale título, a menos que yo haga una denuncia por los cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, que muy posiblemente no lo vaya a hacer, sino que a lo mejor me compre otro. Pero perdí. O cuando se destruyen las cosas, cuando hay un accidente de tránsito y la moto o el carro fue una pérdida total, allí también se extingue la propiedad porque se perdió la cosa, el objeto, precisamente el derecho de propiedad. Abandono del derecho real de propiedad. Lo que acabamos de decir, el abandono no significa que si nos vamos del país y le ponemos un candado a la casa, la abandonamos. O sea, no es el abandono legal, no corresponde a lo que coloquialmente conocemos como abandono, sino que el abandono del derecho real de propiedad es cuando el deudor que no tiene liquidez para cancelar sus acreencias, los bienes presentes y futuros del deudor son la prenda común de los acreedores. Eso lo vamos a ver durante también toda nuestra formación como abogados y eso nunca se nos va a olvidar. Entonces, el deudor que no tiene liquidez puede perfectamente abandonar esos bienes en favor de sus acreedores. Y eso es un abandono legal que está también regulado por acá, por el Código Civil. Accesión. También la accesión también es un modo de extinción de las obligaciones, de la propiedad. No lo vamos a tocar muy a profundidad porque nosotros vamos a ver un tema donde vamos a saber qué es la accesión, en qué consiste la accesión. Puede haber accesión de propiedades contiguas porque yo adquirí el lote que tengo contiguo y entonces para ese propietario se extinguió el derecho a propiedad y pasó a mi derecho de propiedad, se accedió, lo que se llama una accesión legal, a mi lote de terreno de tal manera que ahora es un lote único de terreno porque compré los terrenos que están alrededor del mío, por ejemplo. La usucapión o la prescripción adquisitiva, recordemos cuando hablemos de esta palabra, usucapión. La ususcapio es la pérdida del derecho de propiedad por el transcurso del tiempo. Vamos a ver lo que dicen los artículos 1977 y 1979 del Código Civil con respecto a ella. De todas maneras, creo que al final nosotros debemos ver un apartado sobre la prescripción. 1977. Ya vamos por allá. 1977. Todas las acciones reales se prescriben por 20 años y las personales por 10. Y en 1979, quien adquiere de buena fe un inmueble o un derecho real sobre un inmueble en virtud de un título debidamente registrado y que no sea nulo por defecto de forma, prescribe la propiedad o el derecho real por 10 años a contar de la fecha de registro del título. Y eso nos dice o nos quiere señalar que hay dos maneras de prescripción o dos modos de prescripción. Hay una prescripción por justo título que ocurre cuando tenemos un título que no sea nulo por defecto de forma, sino que puede ser anulable. Después vamos a ver eso, lo que significa la nulidad y la anulabilidad para que la tengamos más concreta. Transcurridos 10 años desde la fecha de ese título sin que haya habido ninguna acción por quien considere que tiene mejor derecho, prescribe en nuestro favor y ese derecho de propiedad es firme para nosotros. Se extingue para el otro, pero para nosotros es firme. Cuando no tenemos justo título, cuando no ocurre esto, hay que solicitar, hay que demandar la prescripción adquisitiva y esa transcurre a los 20 años de ocurrencia o de la determinación de ese derecho real. Otra forma de extinción del derecho de propiedad es
cuando este objeto o este bien se adjudica a otra persona en un remate judicial. Entonces, Ariana, bienvenida. En este caso, la adjudicación en remate judicial a otra persona hace que para nosotros se extinga la propiedad y nace el derecho de propiedad para ese adjudicatario. Otro modo de extinción de la propiedad, la destrucción de una adquisición anterior. ¿Qué significa eso de la destrucción de una adquisición anterior? Que puede haber ocurrido la adquisición de un bien, pero esa adquisición estaba sometida a una condición resolutoria. Cuando ustedes vean derecho de obligaciones, van a saber lo que son las condiciones. Los contratos pueden estar sometidos a condición, término o modo, pero las condiciones resolutorias son aquellas que, dada esa condición, cuando ocurre esa condición, el contrato queda sin efecto. Entonces, si era un derecho de propiedad que había sido transmitido por un contrato donde había una condición resolutoria, entonces en esos casos se extinguirá el derecho de propiedad para ese antiguo titular. Cuando hay una resolución por incumplimiento de contrato, cuando se solicita ante un tribunal la resolución de un contrato de compraventa, por ejemplo, por incumplimiento del contrato porque la parte que compró no pagó el precio. Obviamente que para esa persona no puede existir un derecho válido de propiedad y se puede ejercer una acción por incumplimiento de tal manera que el contrato queda anulado. Por ejercicio del derecho de retracto, también lo vamos a ver más adelante, el retracto contractual, y la acción por simulación, que es cuando hay un contrato donde una de las partes ha simulado la tenencia de la propiedad sobre ese bien. También por el ejercicio del derecho del rescate en la EUSIS. La EUSIS es un préstamo, es un préstamo de uso. Por ejemplo, cuando yo presto dinero a otra persona, para mí se extingue la propiedad de ese dinero, pero la persona tiene la obligación de devolverlo en el lapso de tiempo establecido en el contrato. Bueno, cuando la persona devuelve, cuando yo ejerzo el derecho de rescate, le digo, devuélveme el dinero que te presté, en ese caso, en virtud de ese contrato, por supuesto, en ese caso, para esa persona se exige el derecho a propiedad sobre esa cantidad de dinero y ahora va a pasar a mí. Otro caso de extinción, otro modo de extinción de la propiedad de los bienes. La adquisición forzosa por parte de los entes públicos cuando hay expropiación, cuando hay la confiscación, cuando hay el comiso. Nosotros utilizamos la palabra de comiso, pero la palabra que está en la ley es la palabra comiso. Esas son diferentes formas por las cuales el Estado puede apropiarse de cierto tipo de bienes porque hay una causa de utilidad pública, hay un interés social. Fíjense ustedes que ahora incluso tenemos una ley de extinción de dominio que yo los invito para que ustedes la lean, que es sumamente importante porque extingue los derechos de propiedad sobre ciertos bienes en ciertas circunstancias, porque esos bienes son destinados al uso de actos de terrorismo o actos de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿cómo podemos proteger ese derecho de propiedad? Es la parte final de este encuentro. ¿Cómo, de qué maneras o qué maneras establece la ley para proteger ese derecho a propiedad? Bueno, la primera acción que se puede ejercer es la acción reivindicatoria y se llama así reivindicatoria. Vindicar significa devolver, entregar, proteger y rey significa cosa, viene de res, los que vieron por allá derecho romano significa. Entonces, la acción reivindicatoria precisamente es una acción que se deriva del derecho de propiedad y que permite que el propietario le sea reconocido y sancione su derecho frente a otro, frente a un detentador, frente a un poseedor precario, no un poseedor que tiene justo título, para que le sea devuelta la posesión material del bien. ¿Ok? Es cuando materialmente hay otra persona. Ustedes me pueden decir, bueno, el que invadió, me invadieron la casa, yo puedo ejercer perfectamente una acción reivindicatoria. Eso también ha tenido varias aristas y hay mucho desconocimiento al respecto, pero quien invade una casa no tiene derecho sobre ella, a lo mejor
pueden haber distintas percepciones con respecto a los terrenos, pero en una casa no tienes derecho sobre ella si eres un detentador precario que no eres el poseedor. Entonces, el propietario puede ejercer la acción reivindicatoria para que se le restituya la posesión de ese bien. Vamos a leer el artículo 548. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas en las leyes. Si el poseedor o detentador, después de la demanda judicial, ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa. Es decir, si luego de la demanda intenta una acción para transferir esa posesión precaria a otro, está obligado a recobrar esa cosa. Hasta allá alcanza la acción reivindicatoria. Yo puedo rescatar mi bien, puedo pedir que se reconozca mi propiedad frente a cualquiera. También tiene un efecto erga omnes. Y si así no lo hiciere, está obligado a pagar su valor, sin perjuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador. ¿Cuáles son las características que tiene esta acción reivindicatoria? Es una acción real, es una acción petitoria, porque se está pidiendo al juez, se ejerce ante el juez civil, se le está pidiendo que se restituya la propiedad. Es una acción imprescriptible, porque el derecho a propiedad es imprescriptible, salvo, ya nosotros vimos en qué caso opera la prescripción. Es una acción restitutoria, es civil, es una acción civil erga omnes, supone la prueba del derecho a propiedad y la privación de la detentación ilegal. O sea, ¿cuál es el objeto de la demanda, el fundamento de la demanda en la acción reivindicatoria? El título de propiedad. Yo pido que se me reconozca aquí mi título de propiedad y que se saque de mi casa a fulano de tal, y que para ello, si es necesario, si no lo hace voluntariamente, se utilice la fuerza pública incluso. Pero hay que hacerlo, hay que demandarlo ante los tribunales civiles. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién es el legitimado activo de esa demanda? ¿Quién es el que tiene el derecho? El propietario. Y el propietario, por supuesto, que debe demostrar su derecho de propiedad. Y cuando son varios propietarios, cualquiera de ellos puede ejercer esa acción reivindicatoria. El legitimado pasivo, es decir, el demandado, ¿quién será? Ese detentador precario, ese detentador no poseedor que está en ese momento en ese bien, utilizando o ocupando ese bien. Y por supuesto, debe determinarse específicamente cuál es el objeto del derecho de propiedad, señalar libros, señalar medidas, señalar características que lo puedan identificar plenamente de otros derechos. Por eso los contratos son tan importantes, porque en los contratos nosotros, abogados, debemos determinar con la mayor precisión posible todos los bienes, para que en caso de algún tipo de acción el juez pueda conocer, pueda precisar exactamente cuál es el bien objeto de esa acción reivindicatoria. También tenemos la acción declarativa o mero declarativa de certeza, que no está contemplada en el Código Civil, sino que está contemplada en el Código de Procedimiento Civil, y que tiene por objeto que el juez determine a quién es el verdadero propietario, porque pueden haber dos personas que presenten títulos de propiedad, como puede ocurrir. Hay gente muy viva, hay gente muy maula que vende varias veces. Entonces el juez va a determinar a cuál de las personas que están reclamando la propiedad realmente le pertenece. ¿Cuál es el mejor título, el que tiene mejor título? Y para eso hay, por supuesto, unas normas y unas formas. Por ejemplo, el que compró primero es el que tiene mejor título, etcétera, etcétera. El que tiene el derecho a propiedad frente a la posesión también tiene mejor título, etcétera, etcétera. Pero no está contemplado en el Código Civil. Tenemos la acción de deslinde, que sí está prevista en el Código Civil, en el artículo 550, que dice: todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las propiedades contiguas, y de acuerdo con lo que establezcan las leyes y ordenanzas locales, o en su defecto, los usos del lugar y la clase de propiedad a construir a expensas comunes las obras que las separan. Aquí no es para establecer los linderos como tal. Aquí es simplemente para
construir las obras que separen fundos que están continuos, es decir, a través de lo que se llama el amojonamiento. Esa es una palabra que causa risa, pero los mojones en el derecho civil son los hitos que indican por dónde van los linderos, pero esos hitos hay que construirlos, porque hay hitos naturales, pero también hay hitos que han sido construidos. Entonces, en eso consiste la acción de deslinde, no de determinar cuáles son los linderos, sino de que hacer que el propietario del vecino también levante las obras, la pared medianera, por ejemplo, para que cada propiedad esté resguardada en su cabida. Y tenemos también la acción negatoria, que es aquella en la que el demandante afirma que la cosa que le pertenece no está grabado con ningún derecho real. Por ejemplo, cuando hay una persona, un demandante que alega que sobre un bien hay una hipoteca, el propietario puede alegar que esa hipoteca no existe porque, por ejemplo, nunca se registró la hipoteca. Para que tenga existencia el contrato de hipoteca debe obligatoriamente ser registrada. Si no está registrada, la hipoteca no existe y por lo tanto no podemos demandar a través del procedimiento de ejecución de hipoteca. Entonces, en eso consiste la acción negatoria. ¿Y cuál es el fin de esa acción negatoria? Que el demandado se abstenga de alegar o de ejercitar un derecho, por ejemplo, una servidumbre de paso, que el demandado esté alegando que sobre un terreno tiene una servidumbre de paso para poder acceder a su terreno. No, aquí no hay ninguna, no se constituyó, no está registrada, porque la servidumbre también hay que registrarla. Por tanto, que no tiene derecho de paso. Si usted compró el terreno anterior y no le dejó salida o no tenía salida, es su situación, es su problema. Arianna, ¿tienes alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Gracias, ya está terminando la clase. Hola, ladies, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Tienes alguna duda? Hola, hola, profe, buenas tardes. Bueno, no, llegué tarde a clase. Oh, cielos. Bueno, recordemos que ustedes tienen para la segundo módulo van a tener un cuestionario, ¿ok? Estudien. Ese cuestionario va a ser sobre lo que vimos acá en clase, pero por supuesto ustedes tienen que complementar con el material que les subí a la plataforma. No dejen de revisarlo. Aquí está como el esquema, vamos a llamarlo así, el esqueleto. Por ese esquema, por ese esqueleto, ustedes van a estudiar, por favor, con la ayuda del material que tienen, ¿sí? Chévere, chévere, profe. Cualquier duda, ya saben que se pueden contactar conmigo a través de la mensajería que está en la plataforma. No lo dejen para último, no dejen para última hora, sino que cualquier duda que ustedes tengan con respecto al material, con respecto a este contenido, por favor, me la hacen llegar a través de la plataforma y en cuanto las condiciones me lo permitan, pues yo les estaré respondiendo. ¿No hay alguna pregunta, alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces no siendo más, en nombre de IES, les doy las mayores gracias por haber estado en este encuentro y nos vemos Dios mediante en un tercer encuentro. Hasta luego a todos, que estén bien.